o sea, no es algo empírico. O sea, si hablamos científico, que se puede repetir, reproducir, que sea fiable, robusto, entonces es un principio científico que puede ser útil para María Teresa Chambi, su audio. Sí. ¿Ya? Entonces, María Teresa Chambi, su audio, por favor, en silencio. Entonces, recapitulando, una técnica es un principio científico que puede ser útil para suministrar información sobre la composición de una muestra. Entonces nos va a decir, mediante esta técnica vamos a poder analizar de qué está compuesto o no está compuesto. Entonces es ya un principio científico, no es algo que hacemos a la chacota y algo empírico. Entonces, si es científico, pues entonces va a ser reproducible, va a ser la técnica precisa, va a ser robusta, fiable, etcétera. Cuando Luciana corrigió solo la auxiliar, Cabrera Alarcón, su audio. Fajardo Quispe también su audio. Un método. ¿Qué es un método? Es la adaptación de una técnica para un propósito específico. Pues agarro una técnica y de acuerdo a la metodología que voy a aplicar y que me va a ser útil, la puedo, digamos, adaptar. Entonces, ¿de a partir de qué? A partir, obviamente, de una técnica para lo que en este caso precisa mi análisis. Yo tengo una técnica, pero puedo modificar. Puedo decir, puedo usar en lugar de etanol, puedo usar propilenglicol, puedo ver, depende, obviamente, de mi principio activo. Y cómo lo voy a hacer, cómo voy a analizar ese producto. Un procedimiento consiste en la información escrita necesaria para la correcta utilización de un método. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, para poder utilizar esa metodología que también me indica la técnica. Y un protocolo es una serie de direcciones precisas y definidas que deben seguirse si se quiere que los resultados analíticos se acepten para un propósito específico dado. Entonces, todo un protocolo. Fíjense, ustedes acá tenemos procedimiento, pero también tenemos protocolo. Entonces, el protocolo ya es una serie de direcciones precisas y definidas que deben seguirse si se quiere que los resultados analíticos se acepten para un propósito específico dado. Entonces, todos son pasos que vamos a seguir para poder validar una metodología, una técnica. Entonces, recapitulando, tenemos la técnica, un método, procedimientos, protocolos para tener resultados validados. En este caso, no validados, sino seguimos también todos los procedimientos. Por lo tanto, vamos a ir a que es muy necesario que nosotros contemplemos etapas para el desarrollo de un método analítico. Para poder tener un método robusto, vamos a primero investigar. Por ejemplo, les digo yo, me van a cuantificar paracetamol. Paracetamol o me van a cuantificar ampicilina. Cualquiera de ellos. Entonces, me voy a la farmacopea, o si no hay, digamos, algún otro compuesto para saber, digamos, por lo menos qué grupos tienen, qué soluble, me voy a investigar bibliográficamente. Luego voy a definir las condiciones de trabajo. Tengo reactivos, con qué reactivo cuento, estándares de referencia, tengo estándares de referencia, equipos, qué equipos cuento, mi personal está entrenado, cómo voy a realizar el muestreo para poder, digamos, hacer ese análisis. Silvia Pamela Ventura, su audio. Silvia Pamela Ventura.
Silvia, Pamela, Ventura. Entonces, necesito contemplar y definir mis condiciones de trabajo. Reactivos. Si no hay reactivos, no puedo trabajar. Estándar de referencia imprescindible cuando voy a hacer ya un análisis y lo voy a certificar. Ahora nosotros no podemos tener estándares de referencia porque son muy caros. Podría yo darles de tarea, le he pensado, darles a ustedes, hasta les he dado la página, ¿no? Para que puedan ustedes, si quieren hacer un trabajito de investigación, qué sé yo, la anterior clase, he repetido las páginas de la USP, donde ustedes pueden comprar, etcétera. Pero traerlo, hay patrones de referencia que están, el degradado sale como 1.200 puesto en Estados Unidos y puesto acá vale, va a salir el doble. Y el principio activo, o sea, montar una técnica me sale entre, o sea, la más barata $5.000 y la más cara, o sea, entre $5.000 y $10.000, con los reactivos, con todo. Solo los insumos nada más. Pero aparte los equipamientos son altamente muy caros, ¿no? Pero si ya tengo todo eso dentro de una industria farmacéutica que vende medicamentos, tiene la obligación de tener, obviamente, todo el equipo para hacer este trabajo o terciarizar en laboratorios que sí lo tengan. Para desarrollar el método y encontrar las condiciones analíticas óptimas, es importante, obviamente, que el método esté bien desarrollado y se valida, obviamente, rápidamente. Se debe estandarizar el método, hacerlo práctico, considerar tiempo, recursos y que el método sea idóneo, ¿no? Que no ocupe algo que no tenga en laboratorio, que sea preciso, que sea exacto. O sea, importantísimo para poder estandarizar. Finalmente vamos a llegar a validar el método, verificar o transferir también información a otros laboratorios para que sí lo puedan hacer, sobre todo demostrar que el método es confiable y reproducible en la entrega de los resultados. Entonces vamos a ver, confiable y reproducible. O sea, yo lo analizo, por ejemplo, pero si yo soy el fabricante, entonces si hay algún error, no voy a decir que he cometido un error. Entonces, en cierta manera, soy pues y parte. Es lo que estoy medio así animada, pero también son los recursos para que los de control le supervisen a los de industria. Claro que algunos se van a acusar ahí, están haciendo su desarrollo de sus productos innovadores. Me encantaría que todos los de control, voy a ver, conversar, no estamos en ello, si ustedes lo hacen. Para eso tenemos que validar nuestro método. Obviamente, tenemos nosotros que contemplar los resultados, qué es lo que vamos a validar. Tal vez habrá que cualificar a ciertas partes para que intervienen en el proceso de la validación o calibrar también algunos otros aspectos que intervienen para poder validar un método. Entonces, ¿qué resultados voy a dar? ¿Cómo van a ser mis resultados? Si yo lo hago, obviamente lo tengo que validar, ¿no? Pero también vamos a hablar cuando hablemos de reproducibilidad. Entonces, por lo tanto, hay muchos conceptos que se dan de validación. Uno de ellos, validar, significa verificar, o sea, documentalmente, que un método o proceso hace lo que tiene que hacer, o sea, lo que está en otras palabras escrito. Hace lo que tiene que hacer, o sea, no salirme fuera de protocolo. Entonces, todo en la industria farmacéutica se debe validar, todo, casi todo. La finalidad es garantizar que los medicamentos cumplan con los estándares o normas de identidad, calidad, pureza y estabilidad. O sea, si yo vendo, produzco, fabrico ampicilina, tiene que ser ampicilina y no, vamos a decir, amoxicilina o una ampicilina degradada. Si fabrico vamos a decir,
losartán, que sea losartán. Y es fácil de degradarse el losartán, igual que la ampicilina. Entonces la ampicilina se degrada por problemas de humedad. El losartán se degrada por problemas de luz, de fotólisis y temperatura. Entonces, y ya no va a ser losartán y ya no va a ser ampicilina. Entonces van a estar rotos sus anillos. Entonces que cumpla con esa identidad de mi principio activo que en este caso necesita ese paciente, ¿no? La calidad también que sea la correcta, óptima, de máxima calidad, 100, o sea, 100 puntos, digamos, 100%. La pureza, que no tenga contaminantes, por ejemplo, los sartán, hay unos nitrosos derivados que son cancerígenos. Entonces, yo necesito que no esté impuro, ¿no? Igualmente, si hablamos de la ampicilina, puede tener una alta humedad. Por ejemplo, la penicilina sódica es muy inestable, se humedece y se degrada. Entonces va a tener alta humedad. Y la estabilidad, obviamente, que me demuestre que mi principio activo pues, es estable durante toda su vida útil. ¿A qué? A la temperatura, a la humedad, o sea, a la luz, o etcétera. Que mismo, por ejemplo, desde el envase primario, no me incompatibilice y no me absorba los conservantes o los antioxidantes y ese producto me va a inestabilizar o se me va a llenar también de microorganismos. Por ejemplo, a veces se envasan, sobre todo, no se ve mucho en la parte de medicamentos, más en la parte de alimentos. Se envasa en frascos de vidrio alcalino, que no es lo correcto, es un vidrio neutro, o en plásticos que absorben los conservantes y peor todavía si se hace caliente. Las conservas caseras, por ejemplo, las en las partes de los alimentos, que ustedes lo van a llevar en bromatología, son más inestables. O sea, decimos mejor porque es casero. No siempre pueden tener la toxina botulínica, ¿no? En el caso de los que tengan esta conserva o también los embutidos, ¿no? En el caso de los medicamentos hay que tener también cuidado, también podrían generar aquellos nutracéuticos o aquellos preparados para terapia, en la cual se preparan, por ejemplo, proteínas, algunos nutrientes en pacientitos que están, ¿no? Obviamente en terapia. Entonces hay que tomar en cuenta que podrían. Pero aparte de eso, la mayoría de los problemas de inestabilidad son de las vitaminas, de los antibióticos, de los aminoácidos, que son más inestables que todos, ¿no? Y todos los medicamentos, ¿no? Tenemos que observar, algunos son inestables a la luz, ¿no? Como dije, en el caso de los sartán, ranitidina, ¿no? Son muy inestables a la luz, el nifedipeno, muy inestable. Entonces, igual que el hierro, ¿no? El hierro tiene que ser en envase ámbar, las vitaminas del complejo B también en envases ámbar. ¿Qué incluye validar? O sea, incluye validar, o sea, el material, en este caso para validar, tenemos que tomar en cuenta el material que vamos a usar, material instrumental. Vale decir que todo el material tiene que ser solo para una técnica. Aquí en laboratorio hacemos lo que podemos solamente para que tengan los conceptos básicos. Pero si ya trabajaran en un laboratorio grande, en una industria farmacéutica, inclusive para poderlo certificar, solamente van a tener material separado solo para ampicilina, porque están fabricando ampicilina, solo su material para ampicilina. Es como si fuera una persona, su ropa, por ejemplo, de cama. La pijama, por ejemplo, uno no la presta ni a su hermano, ¿no? Nuestras pijamas, ropa interior, etcétera. Así se maneja el material instrumental, como la ropa interior que va a analizar un principio activo, porque va a dejar trazas del análisis anterior.
Entonces, de acuerdo a la 17025 que ya hemos avanzado, el material tiene que ser para cada técnica. Imposible que tengamos todo eso nosotros en control de calidad, pero sí la industria farmacéutica, porque está obviamente también garantizando, ¿no? Está produciendo medicamentos que van a ir a salvar vida o también a destruir vida. Entonces, el material que se exige es cuando hacemos las validaciones solo para ampicilina, solo para diclofenaco, solo para losartán. Entonces, no podemos mezclar el material de vidrio, ni la pipeta, ni la probeta, ni los balones aforados, no se puede mezclar, no se puede esterilizar ese material porque se distiende y se descalibra. A veces en laboratorio, cuando hemos hecho la práctica en la otra asignatura, autoclavamos para tener esterilidad. Por eso a veces digo, antes le decía, traigan bases de Nescafé, aunque sea para hacer, porque me descalibra el material si lo meto a esterilizar, como en el caso de microbiología, que se esterilizan las cajas de Petri. Eso se puede esterilizar porque no estamos haciendo para análisis. Pero si esterilizamos, por ejemplo, las pipetas, etcétera. A ver, Pamela sigue con su audio. Entonces se me va a descalibrar porque el vidrio, vuelvo a decir, se distiende y se descalibra. Los métodos analíticos tienen que ser igual, propios. El proceso, los métodos analíticos, ahorita los vamos a ver, el proceso de manufactura también tiene que ser validado. Tiene que ser establecido por procedimientos operativos estandarizados, de tal manera de que nada se haga de memoria y todo se siga un protocolo paso a paso, con su procedimiento. Los sistemas de cómputo tienen que estar, obviamente, también validados para que no puedan ser perforados, similar a lo que yo les dije en la clase anterior, en el caso de las notas. Si yo me quiero cambiar de nota, bien, entro en mi perfil y me pongo la nota que quiero, ¿no? Pero ustedes no pueden cambiar nota, solamente pueden ver su nota, pero no la pueden cambiar. Lo mismo estos sistemas de cómputo. Pueden meter la información, pero ya luego no pueden estar haciendo tachones y borrones. Entonces son sistemas validados, informatizados. Otro concepto de validación tenemos que es el establecimiento de la evidencia documental, o sea, donde está escrito. Lo que no está escrito no existe. ¿De qué? De un procedimiento analítico que conducirá con un alto grado de seguridad a la obtención de resultados precisos y exactos dentro de las especificaciones y los atributos de calidad previamente establecidos. O sea, que obviamente vamos a decir, por ejemplo, mi analito tiene que estar entre una concentración, por ejemplo, el ambroxol o el salbuterol, ¿no? En una concentración tenemos de 2 miligramos por cada 5 ml para uso pediátrico y de 4 miligramos por 5 ml para adultos. Tenemos que llegar, obviamente, si evidentemente está al 100% o no. Entonces, por ahí está el 80, quiere decir que no estamos dando 4 miligramos, estamos dando 3.5 miligramos, menos de la concentración, y el efecto terapéutico no es el óptimo. En fin, con los broncodilatadores no hay tanto problema. El problema está más en los de estrecho margen terapéutico, está entre los antibióticos que por falla de la concentración puede inducirse también a una resistencia bacteriana, ¿no? Y a un fallo terapéutico, obviamente. Otro concepto, tenemos que la validación es un proceso por el cual se establece mediante estudios de laboratorio, mediante análisis, qué características de desempeño del método analítico cumplen los requerimientos para la aplicación analítica propuesta.
entonces si cumplen o no cumplen, cuánto es su desempeño. De acuerdo también a otra definición que nos da Patorci, la validación es la evidencia experimental, o sea, no puedo decir yo en la mente, ¿no? Tiene que experimentarse en este caso, experimental y documentada sobre la consistencia y funcionalidad de un método para el fin propuesto, siempre que sea aplicado para el mismo sistema y la misma matriz. O sea que, por ejemplo, si yo cambio, en este caso, de matriz, monto el método, tengo que montar mi método, pero para hacer, por ejemplo, jarabe, me voy a inventar un jarabe de ambroxol. Voy a usar jarabe simple, entonces esa es la matriz. Y con ese método he validado, he hecho todos mis parámetros de validación. Pero si después agarro, no voy a usar jarabe simple, pero si al final de cuentas solamente estoy cambiando la matriz, voy a usar sorbitol, que también puedo usar en lugar de jarabe simple. Entonces mi matriz ya no es la misma. Entonces ya ese método no me funciona. Entonces, quiere decir aplicado para el mismo sistema y para la misma matriz. A eso se refiere. La validación de un método se relaciona fundamentalmente con la identificación de las fuentes potenciales de error y la cuantificación de los errores potenciales en el método. O sea, ¿dónde puede, digamos, fallarme para que mi análisis sea incorrecto? Si les digo yo de que he hecho un análisis y, por ejemplo, mi paracetamol no tiene el 100%, ¿dónde ha estado el error? El error pudo haber estado en la balanza, que estaba descalibrada, puede estar, importantísimo, puede estar el error también en mi balón, que uso balón aforado, estaba también descalibrado. El error puede estar también en los solventes, que los solventes pueden estar con impurezas. Puede estar el error en el personal, que no tiene la experticia para realizar los análisis. Puede estar el error en el equipo que me está leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos errores tienen que ser contemplados. La validación describe en términos matemáticos y cuantificable la característica de desempeño de un ensayo en particular. Entonces, la validación de un procedimiento es el proceso para determinar la confiabilidad de una metodología analítica dada para producir resultados analíticos útiles. O sea, un método validado para una situación puede no serlo para una segunda. O sea, si yo hago para ampicilina, que tiene el oxidrilo en posición, a ver, la ampicilina, digamos, no, o posición, la moxia en posición orto, el otro en posición para, uno de los oxidrilos. La amoxicilina en posición para, el otro en la orto. Entonces, porque es más soluble, por ejemplo, tiene mayor tiempo en el plasma la amoxicilina. O sea, su vida útil es 8 horas, la ampicilina va a durar 6 horas. Entonces, el método no va a ser el mismo para uno porque tiene diferencias, ¿no? Entonces, inclusive que es de la misma familia, mucho peor. O sea, yo voy a usar un método, digamos, para un antibiótico, una vitamina. Eso sería una falacia, ¿no? ¿Qué métodos debo validar? ¿Qué voy a validar? ¿Cuáles debo validar? Entonces, el método completo, o sea, la preparación de la muestra, medida, los métodos estadísticos que estoy usando, si voy a excluir o no voy a excluir, si es con automuestreo o no automuestreo, porque hay equipos que me chupan la muestra, eso con equipo de automuestreo,
todo el intervalo de concentración, precisión, concentración, las matrices que estoy usando, por ejemplo, en el caso de alimentos, quesos, en el caso de la parte biológica, orinas de distintos pacientes, o sea, si voy a validar también la cantidad de antibióticos, ¿qué voy a ver? O sea, ¿no? ¿Cómo lo voy a montar mi método? ¿Hasta dónde va el alcance de mi método? Entonces, de acuerdo a la 17025, los laboratorios deben validar los métodos no estandarizados, los métodos diseñados en el laboratorio y los desarrollados. O sea, los diseños y los desarrollos en el laboratorio, los métodos estandarizados fuera de su intervalo previsto o por ampliación de sus aplicaciones. O sea, vale decir, puedo yo usar, por ejemplo, métodos que me van a facilitar de una industria, de un laboratorio, o lo he hecho yo, pero los métodos, por ejemplo, de la farmacopea, esos ya son métodos validados, pero si modifico algo, sí tengo que validar. La validación debe ser intensiva, como sea necesaria, para cumplir las necesidades de una aplicación dada o un campo de aplicación. La validación es siempre un balance entre costo, riesgo y posibilidades técnicas. Vale decir, como les he dicho yo, para montar una técnica me puede costar, si ya tengo los equipos, el personal entrenado, obviamente todo, me puede costar unos $10,000 analizar. Me dicen, y si vemos, por ejemplo, amoxicilina, me puede costar unos $10,000, pero ya la tengo la técnica montada todo y puedo hacer miles de análisis y obviamente van a ser, si hago muchos análisis van a ser económicos, ¿no? Pero ya la tengo la técnica montada. Lo que cuesta es, como decir, montar la técnica. Una vez ya puedo hacer, por eso que la industria tiene que hacerlo para cada producto. Entonces tiene que tener su material, todo propio. O sea, aparte de eso, los riesgos que conllevan realizar ciertas técnicas. Hay algunas técnicas que requieren usar reactivos que producen alteración genética, producen cáncer, entonces ¿cómo los voy a usar? Bajo campana, con manga. ¿Qué posibilidades técnicas también tengo para realizar todos estos análisis? Quisiera hacer todo, pero no tengo. O sea, hay que ver la realidad del laboratorio. Y si no lo tengo, puedo terciarizar y comprar servicios de otro laboratorio que sí tenga ese equipamiento. María Teresa Chambi, su audio. Los métodos susceptibles de ser validados son, o sea, los ensayos de identificación. Voy a identificar si es ampicilina, si es amoxicilina, ¿cómo puedo identificar? O sea, con métodos colorimétricos, pueden ser espectrofotométricos, por infrarrojos, dependiendo de lo que tenga el laboratorio, y para eso hay que validar. El ensayo de determinación del analito, por ejemplo, la materia prima o producto, voy a analizar el principio activo. Para eso necesito obviamente que mi método sea robusto, porque puedo cambiar, digamos, la matriz, pero así me va a perseguir el analito. Las características farmacotécnicas, por ejemplo, el test de disolución, puedo hacer, también tiene que ser en este caso validado para ver si el medicamento, por ejemplo, en este caso, un comprimido se ha disuelto o no se ha disuelto. El ensayo de Claribel Zaira Apaza, su audio, por favor. También son susceptibles de ser validados la determinación de analitos en fluidos biológicos y productos naturales. Porque ahora están trabajando con productos naturales, podemos ver que podemos analizar, o también en sangre, cuando se valida para encontrar, por ejemplo, está de moda ahorita a nivel mundial, los papás ahora pueden hacer analizar drogas en sus hijos, en los fluidos biológicos, en sangre o en pis. Ya cada vez es más, ¿no? Normal, digamos, ¿no? Que el papá lo haga, pide, digamos, el PIS de su hijito, o también dependiendo de la técnica que sea más segura.
Entonces ustedes piden el PIS y se le marca, por ejemplo, ahora ya están apareciendo para más drogas. Entonces, porque cada vez aparecen drogas más nuevas y el kit no reacciona, obviamente, ¿no? Entonces, tiene que ser para hasta modernizarse, ¿no? Esos kits. Entonces, para determinar ciertos tipos de analitos. O también no hay muchos kits para, por ejemplo, para antibióticos, pero eso ya se hace por otros tipos de equipos que no son estos tacos, ¿no? Para ensayos microbiológicos también se debe validar la metodología si voy a reportar un análisis, obviamente, para poder evidenciar que tenemos ausencia de patógenos, ausencia también, en el caso de parenterales, de cualquier tipo de microorganismo. Entonces, el cliente, obviamente el paciente en este caso, ¿qué requiere? Requiere que el producto sea, en este caso, eficiente, eficaz. Para eso es necesario, obviamente, todas estas validaciones que vamos a hacer para analizar todos esos medicamentos que requieran dar la seguridad al paciente. Entonces es necesario calibrar, por ejemplo, ciertos equipos. Hay que calificar que el personal sea competente. O sea, a veces creemos que ya hemos salido profesionales y ya tenemos que solo el título pelado, como decimos, nos va a asegurar el éxito. Y la formación de un profesional es permanente. Es todo el personal que no se capacita permanentemente, pues obviamente va a ser descalificado. Por ejemplo, en la industria farmacéutica cada vez se tiene que evaluar al personal. A eso se llama cualificación. Así como examen, igual van a seguir dando examen en sus diferentes lugares de trabajo. Entonces, eso se llama cualificación. Se reúnen obviamente las evidencias, son los exámenes, como ustedes están calificados para ir a trabajar, ¿no ven? Dentro de los protocolos ya que van a hacer de la industria para analizar, habrán procedimientos normalizados de trabajo, registro de esa documentación que se genera y todo lo que hemos avanzado en la ISO 17025. Entonces, los métodos pueden ser métodos normalizados, son los que van a encontrar en la farmacopea, métodos publicados por organismos de normalización u organizaciones internacionales reconocidas en la normativa. Se considera en este caso ya un método robusto, pero no podemos nada modificar. Por ejemplo, la ley 1737, que también les he señalado a ustedes en sus diapositivas, entonces tienen que revisar todo. La ley 1737 contempla que nosotros, como no tenemos una farmacopea boliviana, adoptamos la farmacopea americana, la USP, la británica, la internacional. Entonces son métodos permitidos dentro de nuestra normativa, son métodos normalizados farmacopeicos que nuestra normativa la reconoce. Otros métodos son los métodos normalizados modificados, métodos que han sido adaptados por el laboratorio a partir de un método normalizado. En el caso, por ejemplo, de la ampicilina para hacer la estabilidad, se puede modificar a partir de los métodos que nos dan la farmacopea y modificar también por diferencia de polaridad para que el método no sea tan tedioso y se gaste mucho solvente, porque al final lo que uno tiene que modificar es para que sea más rápido el proceso y menos solvente también pueda utilizarse y el método no sea tan caro. Entonces, por ejemplo, se puede modificar su polaridad y los degradados, por ejemplo, van a salir más rápido que lo que tardaría, digamos, una hora un análisis, uno lo puede hacer que tarde, por ejemplo, 12 minutos, reducir el tiempo. Entonces, en base a este método normalizado, a eso se llama método modificado. En lugar de que tarde una hora, usted lo puede acortar. Los métodos no normalizados, o lo puede alargar si quiere también. Los métodos no normalizados, métodos que no se encuentran en normas u otras colecciones de métodos,
correspondería a un nuevo método de desarrollo por el propio laboratorio adaptado en la biblioteca. Perdón. Ay, que no me voy a resfriar. Entonces, es importante considerar la definición del método a validar, query o cuantitativo. El analito quiere decir el principio activo. ¿Qué matriz tiene? Por ejemplo, les decía, para hacer un jarabe de paracetamol, yo lo puedo hacer con jarabe simple, que es la matriz, o lo puedo hacer con sorbitol, con cualquiera de los dos la matriz. Puedo hacer para una cápsula, puedo usar almidón de maíz, puedo usar almidón de yuca, puedo usar carbonato de calcio, cualquier matriz. Y le aumento el principio activo. Pero cambio de matriz, tengo que volver a validar. Entonces, para ver la concentración del principio activo. El tipo de método, si es un método normalizado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar, obviamente, todo este método, la técnica, voy a verificar y establecer los parámetros de evaluación. ¿Qué parámetros serían los que me pueden ocasionar más error? Si es un método modificado, ¿qué es lo que estoy modificando? Entonces, haré una validación prospectiva. Eso, los métodos farmacopeicos no se validan, se verifican. Si no estoy modificando nada. Pero si estoy modificando algo, sí se vuelven a validar y se hace una validación prospectiva. Si un método no está normalizado, si lo uso hace años ese método, puedo hacer una validación retrospectiva, no prospectiva. O sea, de atrás para adelante. Si es un método nuevo, tengo que hacer una validación prospectiva. Les puedo preguntar, a ver. Se pueden establecer también pruebas experimentales, establecer criterios de aceptación, desarrollar pruebas experimentales, evaluar resultados, el informe de validación y finalmente se debe aprobar la validación. ¿Ya? Las etapas de una validación, tenemos fase de desarrollo, fase de validación y fase de aplicación. ¿Cuáles son las etapas de una validación? Fase de desarrollo, fase de validación y fase de aplicación. En el caso, por ejemplo, de los métodos farmacopeicos, vamos a entrar directamente a la fase de aplicación. Entonces, la documentación de la validación viene el protocolo de la validación, la realización de la validación, la evaluación de los resultados analíticos, el informe de la validación y la certificación de la validación. Para el protocolo de la validación se debe establecer un plan experimental que ejecutado evidencia que la validación ha sido realizada. Entonces ustedes van a, por ejemplo, para hacer su manual de calidad, tienen que establecer todos estos protocolos de validación, objetivos, responsabilidad, los puntos críticos, factores críticos, parámetros a evaluar, muestras, qué instrumentos están utilizando, qué método, o sea, qué método en base a qué referencia, y cuáles son los criterios de aceptación que decimos el rango que vamos a aceptar. O sea, responsable, por ejemplo, quién, nombre, factores críticos que voy a evaluar, en este caso, humedad, algún derivado, que sea un degradado, producto de degradación que he podido evidenciar, qué parámetros voy a evaluar, cuántas muestras, qué instrumentos requiero, métodos analíticos que voy a usar y el rango de aceptación. Los tipos de validación pueden ser prospectiva, retrospectiva y puede haber una revalidación. Entonces, ¿a qué decimos? Porque hemos hablado que acá cuando les di, por ejemplo, validación, hablábamos de prospectiva, retrospectiva, fíjense ustedes, prospectiva, retrospectiva. Entonces, acá estamos. ¿Qué es una validación prospectiva? Es un proceso
de validación para metodologías nuevas. Una validación retrospectiva, o sea, prospectiva de aquí para adelante. Una validación retrospectiva para atrás, para métodos utilizados a diarios no validados anteriormente y de los cuales se dispone de suficiente documentación para probar la bondad del método. O sea que el método sí reúne todos los requisitos de una validación. Y la revalidación es pueden repetir total o parcialmente una validación para la introducción de algún cambio que quisieran hacer y que se espera que afecte, digamos, la bondad de un método ya validado. Puede haber transferencia también de validación, que sería la confrontación de resultados de prueba de adecuación y análisis en paralelo, de al menos 2 muestras homogéneas obtenidas por el equipo de validación y el grupo que aplicará la técnica. ¿Qué se debe validar y cuándo se debe validar? ¿Qué debemos validar? Debemos, en este caso, en la parte instrumental, antes de su uso de rutina y luego de reparaciones a intervalos regulares de tiempo, se debe, obviamente, evidenciar que este equipo está óptimo para el uso, en todo, si es peso, si es volumen, si es hasta uno para medir humedad, un higrómetro, o sea, dependiendo, ¿no? También los sistemas de cómputo durante y al final del proceso de desarrollo, durante el proceso de instalación, antes y durante el uso de la rutina y luego de las actualizaciones. Ahora ya todos los equipos vienen computarizados, informatizados, por ejemplo, para evidenciar que una estufa ha hecho un ciclo de esterilización, lo único que se recoge es una hojita, ya, tic, imprime la hoja y se ve, digamos, todo el proceso que ha hecho, digamos, la correcta esterilización. Pero hay que evidenciarlo, ¿no? En algún momento hay que también hacer otros tipos de controles que no solamente sea, digamos, el equipo que me está arrojando, digamos, ya el escrito. Entonces, si no hay un momento en que salta la aguja, ¿y qué vamos a hacer? El método de analítico antes del uso de rutina y luego de algún cambio en los parámetros del método. Si ha aumentado solvente, si ha aumentado, tal vez he cambiado alguna columna o tal vez algún cambio tenido, entonces debemos nosotros, obviamente, volver a validar. El sistema analítico deben verificarse los parámetros de aceptación antes y durante el uso de rutina. Los equipos, para poder montar una técnica, un método y validarla, los equipos deben ser calificados. La calificación de los equipos es el proceso formal por medio del cual se suministra evidencia documentada de que un instrumento está apto, este instrumento está apto para el uso, ¿no? O sea, si yo requiero hacer algún análisis, pues ese equipo me sirve y que guarde un estado de mantenimiento y calibración consistente con su uso. Ahora todas las balanzas inclusive ya vienen adaptadas hasta la computadora para que me registre todo lo que pesó, porque a veces podemos, digamos, equivocarnos, pero está registrado. Ahora, claro, las muestras no las podemos hacer porque, vuelvo a decir, tenemos masificación en los laboratorios. Tendríamos que estar trabajando 3 personas solamente en un laboratorio. Los componentes del proceso de calificación de los instrumentos, vamos a evaluar la calificación del diseño, la instalación, la operación y el desempeño. Entonces, para eso es importante que nosotros podamos contemplar dentro de la calificación del equipo, obviamente, previamente establecer los requisitos que nosotros queremos del equipo. Al vendedor del equipo o de la máquina o del instrumento, nosotros tenemos que decirle cómo lo queremos, cómo va a ser el diseño. Es como que querramos una casa y le digamos a un arquitecto, queremos una casa y ya. Nosotros tenemos que decirle cuántos cuartos, tenemos sala, cocina, cuántos baños, lo mismo para un equipo, o sea, un auto, como lo queremos. Hay varios modelos.
velocidades y todo, inclusive ahora hay hasta autos electrónicos con energía eólica. Entonces depende de qué es lo que queremos. Entonces tenemos que conocer qué equipo queremos, porque nadie nos va a adivinar cómo debe ser el equipo. Entonces el diseño es antes de la compra. Ahora también, inclusive, dónde vamos a instalarlo. No vaya a ser que, por ejemplo, compremos, me voy a inventar, en un departamento y voy a comprar una piscina esa grandota, va a entrar en un departamento hacia arriba, digamos, hacia un edificio, no. ¿Dónde voy a instalarlo? ¿Dónde lo voy a meter? No va a caber, ¿no? Entonces, a veces se cometen muchos errores, se compra equipo y ni siquiera cabe donde se va a instalar. Y por último, ni conozco qué energía, si es trifásica, bifásica, como a veces en los laboratorios he visto que se cortaba, creo que han hecho cambiar los cables, porque obviamente chupa mucha energía y ya no soporta y revienta el cable. ¿Quién lo va a operar? Lo va a operar un personal cualquiera, se va a volar los dedos, o sea, las uñas. Tiene que ser un personal que esté cualificado para la operación y vamos a evaluar también el desempeño del equipo. Si me dice que me va a envasar 100 ml, que no me envase 80 ni 120, que me envase los 100 ml. Entonces, todo este proceso de calificación es antes y durante el uso, ¿no? Entonces, antes es el diseño, la instalación, o sea, ¿no?, la operación y el desempeño durante su uso. Entonces es importante calibrar estos equipos, también hacer el mantenimiento correcto, porque hay equipos que deben ser como aceitados, lubricados, si no fierro con fierro y se frega. Para eso hay que establecer cómo se debe usar. Hay manuales que se deben hacer, procedimientos, y obviamente la idoneidad del sistema de acuerdo a la OSP, ¿no? De que sí, vamos a usar la OSP o la británica. Entonces, todo ello es para poder calificar el equipo. Entonces, la evaluación del diseño, debemos evaluar necesidades y establecer especificaciones, como les dije. Yo puedo querer tener un robot, pero no me va a entrar en una habitación. Entonces, o quiero fabricar 10.000 frascos y me traen un equipo chiquitito, ¿no? Entonces, que no me va a fabricar los 10. Entonces, tengo que conocer el diseño, cómo lo voy a instalar, desde hasta para instalar el suministro de corriente y otras condiciones más. Si se va a fabricar para enterales, cómo lo voy a instalar. La calificación, la operación, constatar que el equipo funciona apropiada y correctamente, ¿no? Que no me vaya fabricar, envasar triple, digamos, ¿no? O que se atasque, ¿no? Que el desempeño que esté, ¿no?, en tiempo, y que sea equipo que no tenga, obviamente, fallas y que sea de forma reproducible. Dentro de los objetivos de la validación es demostrar, sobre todo, la idoneidad para el uso específico, la cualificación del instrumento, componentes y sistemas, la validación de las metodologías analíticas y unas bases estables de idoneidad, ¿no?, del sistema que nosotros contemplamos para tener un método validado. Está compuesto por el sistema, obviamente, por equipos, reactivos, materiales, documentos, patrones, materiales de referencia, el personal y el analista, ¿no?, que no tiene que ser cualquiera, variables operativas que se utilizan en un método para decir, obviamente, que el sistema analítico está validado. Voy a ver el otro, parte 2, un ratito.
Bien, de lo anteriormente, ¿hay alguna pregunta para seguir? Bien, ¿cómo vamos a validar? ¿Cómo vamos a validar? ¿Qué vamos a hacer? Para eso es importante contemplar parámetros de validación. ¿Cuáles son estos parámetros de validación para ver la funcionalidad del método? Hemos hablado de funcionalidad del método. Se expresa en función a los parámetros de validación. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Selectividad, linealidad y rango, precisión, exactitud, límite de detección, límite de cuantificación y robustez. De acuerdo, por ejemplo, a la USP o la ICH, digamos que algunos dan más parámetros, algunos a la USP, precisión, exactitud, límite de detección, cuantificación, especificidad, límite de intervalo, solidez nivel 1, solidez nivel 2, tenemos 2, 4, 6, 8. Y de acuerdo a la ICH, precisión, exactitud, igual límite de detección, cuantificación, especificidad, aquí linealidad, en lugar, ¿no? El intervalo de linealidad, solidez y confiabilidad. Entonces, los binomios o los requisitos característicos del método, por ejemplo, nos van a pedir ensayos cualitativos, en este caso, para, digamos, conformación para identidad, selectividad, especificidad, dependiendo. Para métodos analíticos también vamos a hacer identidad, también para ver interferencias, si es, digamos, el analito total o libro extraíble, dependiendo si vamos a analizar líquidos biológicos, la cantidad del analito también. O sea, vamos a aplicar, ¿no?, todos estos criterios para ver el grado de exactitud, interferencia, los límites, o sea, especificaciones externas, dependiendo de lo que no requiera, digamos, el ensayo químico. ¿Qué me rayó? Bien, entonces uno de los primeros parámetros para poder hacer análisis es la validación. Dentro de ellos está la selectividad para poder escoger, digamos, un método. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es la capacidad de un método analítico para medir o identificar simultánea o separadamente los analitos de interés en presencia de otras sustancias químicas que puedan estar presentes en la muestra. Por ejemplo, yo quiero un método selectivo donde pueda utilizar cualquier matriz, pero que me identifique ampicilina en el comercio, de todo el comercio, o paracetamol, por ejemplo. Entonces, para poder identificar que haya presencia de paracetamol en presencia de cualquier matriz, quiere decir si yo uso jarabe simple o si uso sorbitol, o si uso para hacer comprimidos, voy a usar almidón de maíz, o si uso carbonato de calcio, o si uso la matriz es todo excepto el principio activo. ¿Qué es la matriz? La matriz viene a ser, en el caso, por ejemplo, de un jarabe, puede ser la sacarosa, agua, conservantes, saborizantes, edulcorantes, antioxidantes, etcétera. Menos el principio activo, a eso llamamos matriz, ¿no? La matriz. Entonces, el método puede ser selectivo usando cualquier matriz, quiero decir a eso, cualquiera, ya sea utilice alcohol, o utilice agua, o utilice sorbitol, o utilice jarabe simple. Entonces, si no me interfiere la matriz, para mí, análisis de paracetamol, por ejemplo, yo voy a decir que mi método es
selectivo. Entonces, la capacidad de un método analítico para medir o identificar simultánea o separadamente los analitos de interés en presencia de otras sustancias químicas que puedan estar presentes en la muestra, o sea, de otras sustancias. Puede haber ibuprofeno, puede haber otras cosas, entonces, pero solo me va a analizar paracetamol. ¿Ya? Por eso digo, entonces, mi método es selectivo. Es como cuando hacemos para el COVID, ¿no? Las pruebas del COVID, ¿qué pasa si hay influenza? Si hay influenza, por ejemplo, si hay influenza, entonces no me va a detectar positivo, me va a identificar para COVID negativo. Entonces, ese método es selectivo solamente para COVID. Entonces, por eso está aquí, ¿no? Entonces, el método es selectivo para ese grupo de coronavirus. Ahora, si quiero tipificarlo, ya es otra cosa. Podríamos nosotros también verificar la selectividad por adición de interferencia, o sea, añado azúcar, añado sorbitol, añado alcohol, por ejemplo. Entonces, para determinaciones de forma farmacéutica, matriz, ya les he dicho que es la matriz, ¿no ven? La matriz, a ver si están despiertos aquí, ¿me puede decir qué es la matriz? ¿Ahí está despierto? Ahorita les voy a preguntar. Entonces, la matriz, vuelvo a repetir, es todo lo que constituye la forma farmacéutica excepto el principio activo. Esa es la matriz. Entonces, para hacer un jarabe, ¿qué se necesita para hacer un jarabe? A ver, para que despierten un poquito, vamos a preguntar. A ver, vamos, aquí 100, a ver, aquí le vamos a preguntar. ¿Quién quiere decir que es la matriz antes que le pregunte? Rosemary, Bedia. Es todo lo que constituye la materia. Sin miedo. ¿Está Rosemary Bedia? No hay. Melanie Siles. Melanie Siles, Digo, doctora, ¿qué es la matriz? yo no la pude escuchar bien, doctora, va a disculpar. Está durmiendo usted, ¿no? No, doctora, que como estoy en mi casa no puedo escucharla bien a veces yo. Por eso lo grabo para volverlo a escuchar. A ver, vamos a ver a quiénes están durmiendo. Indira Belén. Indira Belén, ¿está o no está? Ya, vamos a volver a las vacaciones puro presencial. Vamos terminando ahorita. Doctora. Indira Belén. No soy Indira, pero le voy a responder. Es todo lo que constituye la materia prima, excepto lo que es el principio activo. Ya, por ejemplo, un jarabe, ¿qué sería la matriz? Por ejemplo, en un jarabe, doctorita, buenas tardes, de Eraedrix, el principio activo sería el Eraelix, entonces eso no constituye la matriz, sino el base a jarabe, por ejemplo, el azúcar, o si está hecho el jarabe en base de sorbitol, el sorbitol, los conservantes, los colorantes. Ya, está bien, por lo menos ha salvado al grupo. Ya, vamos a seguir entonces, ¿ya? Entonces, para poder, digamos, saber si un método, estamos hablando de, para que no estén los que estaban durmiendo, de selectividad, para saber, para hablar de un método de selectividad, vamos a hablar de que podemos evidenciarlo añadiendo interferencia. Vamos a ver si evidentemente es, digamos, ¿no? El método selectivo. Entonces, ya no puede ingresar y se recibe en clase. María Ángela Rojas. Entonces, vamos a, por ejemplo, ver
evidenciar, digamos, en lugar de matriz, usamos solamente agua purificada, altamente purificada. Ya no la matriz y el analito. Entonces aquí para ver, por ejemplo, la materia prima es agua. Otras sustancias similares o productos de degradación también podemos mezclarlo, ¿no?, con productos de degradación para evidenciar, o también con trazas de metales metálicas. Entonces aquí tenemos el analito, que sería principio activo. Vamos a evidenciar tanto en forma farmacéutica como materia prima. Si hacemos, por ejemplo, paracetamol en materia prima, vamos a analizar con el solvente indirecto, más fácil. Pero también el paracetamol se puede degradar. Por ejemplo, han visto en solubilidad que hasta cambia de color, algunas materias primas se vuelven fucsia. El ketoconazol, bueno, no le hemos dado ketoconazol este año porque no había, pero el ketoconazol se vuelve fucsia. Y hay principios activos así que se degradan inmediatamente, ¿no?, en calor. Otros cambian, hasta se funden, etcétera, ¿no? Entonces, el método para ver, digamos, si es selectivo, entonces añadimos ciertas interferencias para evidenciar, inclusive productos de degradación, evidenciar que a pesar que hayan productos de degradación, me va a poder, en este caso, analizar solo el principio activo, solo el analito. Otras técnicas para confirmatorias en el caso de productos de degradación, por ejemplo, ya vamos a avanzar, los productos se degradan por presencia del agua produciendo hidrólisis. Para esto, digamos, se lo debe calentar, así como han hecho ustedes en solubilidad, pero acá va a ser a reflujo por 1 hora, para que se doble, o sea, nosotros vamos a inducir a la degradación rápida. Hemos hecho una degradación rápida cuando han hecho la prueba de solubilidad. Entonces han hecho 1 hora de calentamiento y la materia prima ya se ha roto, digamos, así, se ha degradado. O le hemos añadido ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, ¿no ves? ¿Se recuerdan que han hecho con ácido clorhídrico y hidróxido de sodio? ¿Sí, no? En su ensayo del jueves utilizaron, sí, ¿no ves? Ácido clorhídrico, utilizaron hidróxido de sodio. Sí, ¿no ves? Han utilizado ácido clorhídrico y hidróxido de sodio para ver si cambia de color, si cambia de solubilidad, pero también se utiliza para obtener, en este caso, productos de degradación y ver adrede, digamos, añadirle si el método es selectivo. Entonces, también se utiliza también luz, por ejemplo, ultravioleta, adrede, o sea, para ver si produce fotólisis. También se puede añadir agua oxigenada, oxígeno, calentar a 105, lo que ustedes han hecho ahí, hervirlo, ¿no? Han hecho digamos, una técnica, pero a lo rápido, porque han hecho por lo menos esta partecita, evidenciar, ¿no?, si había cambio o no cambio de color, solubilidad, etcétera, ¿no ves? Pues esto se hace en la parte de control de calidad. Otra situación también se utiliza para pruebas de identificación, se debe demostrar que el método funciona en presencia de otras sustancias que pueden interferir con otros compuestos relacionados. Por ejemplo, mezclar varias materias primas y ver si evidentemente solamente reconoce al paracetamol en presencia de ibuprofeno, en presencia de ampicilina, etcétera, ¿no? Solamente si lo identifica. ¿Y mamá? En pruebas, en ensayos de pureza, se debe demostrar que el método analítico permite evaluar impurezas que se pretende analizar cuantitativamente para ver, en este caso, vamos a ver si es cuantificable o es solamente cualificable. En pruebas de cualificación, cuando se determina la pureza de una materia prima o el contenido de un principio activo o otro componente en el medicamento, se debe asegurar que la señal observada procede únicamente ante el analito sin ninguna interferencia de excipientes o productos de degradación o impurezas. Entonces, hemos pasado ya una prueba que sería de selectividad,
La otra, vamos a hablar de linealidad y rango. La linealidad es la capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente proporcionales a la concentración del analito en la muestra dentro de un rango establecido. O sea, si yo tengo, por ejemplo, voy a analizar 80, 100, 120, me tiene que trazar una línea recta y no una curva. Por ejemplo, si hiciera, digamos, aquí, el lapicito, entonces, digamos, esta sería una curva así, ¿no? Ahí. En cambio, la linealidad me tiene que dar una recta. A eso se refiere, esa recta. ¿Ya? Entonces, no una quebrada. Pues acá pongo, digamos, 20, 40, 60, 80, 100, 120, entonces una línea recta. Y entonces, si el método me presenta como esta quebrada, entonces el método no es lineal. ¿Ya? ¿Se ve lo que dibujado? Sí. Bueno, pero se ve. Entonces lo voy a borrar ahora mismo. Dentro del rango, ¿a qué se refiere el rango? Se define como el intervalo entre la concentración superior e inferior del analito para el cual se ha demostrado la correcta precisión, exactitud y linealidad. Por ejemplo, para principios activos, como dije ya anteriormente, 80, 90, 120, 110, 120, entonces tiene que haber, por lo que les dije yo, una línea recta. Bueno, ahí ya dio curvas, ¿no? Entonces, si analizo, digamos que 80, hago aquí, ¿no? Mi acá, entonces digo aquí, ¿no? Aquí es mi, supongamos que sea del 100%. 100, digamos que aquí 100, entonces aquí empiezo, aquí sería 50, aquí sería 25, digamos, ¿no? Empiezo 35. Entonces añado, y ahí, entonces tiene que haber ahí. Entonces, si el método, por ejemplo, acá me da, acá al 100 también, 100, 100, ¿no? Me da, en lugar de hacer esto, y me da, digamos, así todo esto, entonces, o sea, no tengo una curva de linealidad. Tiene que ser una recta. Oh, bien. Okay. Perfecto. Vamos a de nuevo ya. Bien, otro parámetro es la precisión. Entonces hablamos de selectividad, linealidad. Acá vamos a celular. La precisión, se corta. Ahora sí. La precisión es otro de los parámetros para realizar la validación. Expresa el grado de concordancia, grado de dispersión entre una serie de medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea y las condiciones prescritas. Se expresa como el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar sobre la media por 100. Entonces, repitiendo, entonces sería el grado de concordancia entre una serie de medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen control de peso,
por ejemplo, ¿no? Pesan una muestra que debe pesar todas 500 miligramos, 500, pero pesan 504, 506, o pesan, todavía no han hecho, ya van a hacer todo esto, determinación del coeficiente de variación, pesan, y van a sacar entonces, primero pesan, sacan la desviación estándar sobre la media de esos comprimidos que han pesado los 10%, y el coeficiente de variación, por ejemplo, en lo general no debería superar de un 2%. En el caso, por ejemplo, de la parte de los análisis de bioquímica, hay muchas pruebas que yo tengo duda, digamos, de los kits que venden, ¿no? Nos pasó algo cuando estábamos en COVID. En el COVID, el reactivo que daba, me acuerdo que era sobre un nivel, se llama cutoff, sobre el cutoff, era sobre 10, 9 y 11, digamos, si era abajo de 9, negativo, arriba de 11, positivo, pero nosotros que sabemos de estos datos, le hice todas estas curvas y su coeficiente de variación estaba entre casi 8, 6 o 9, el coeficiente, le digo, pero hay mucho rango de error, mucho, pero bueno, entonces me comuniqué con la casa matriz que era de Alemania y me dice, bueno, son reactivos nuevos. Entonces, una técnica en el caso de medicamentos, ustedes tienen que ver que el límite, en este caso el coeficiente de variación, no debería ser mayor a un 2%. Hay factores obviamente susceptibles que pueden influir sobre los resultados de un ensayo que no siempre pueden ser controlados. Tal vez el analista, el equipo, los reactivos, el tiempo. Entonces, los kits estos que vienen así en tacos casi tienen un coeficiente de variación muy elevado. Entonces hay que repetirse. Estamos hablando de la precisión, vamos a hablar entonces de parámetros para poder contemplar si un método es preciso. Para eso vamos a realizar otros parámetros como la repetibilidad, la precisión intermedia y la reproducibilidad. También hablamos de repetibilidad instrumental y la repetibilidad del método. La repetibilidad es la medida de precisión del método cuando éste se realiza por el mismo analista, el mismo día, el mismo reactivo y el mismo instrumento. O sea, no puede ser otro analista. Entonces, a eso vamos a hablar repetibilidad. Por ejemplo, hacer 10 análisis y calcular el coeficiente de variación, que no debe ser mayor al 2%. En cromatografía líquida, por ejemplo, se pueden hacer 10 inyecciones y luego calcular por entonces el mismo analista, el mismo día, el mismo reactivo, el mismo instrumento, el mismo todo. Entonces, para ver si, digamos, hay un coeficiente de variación, algo falla el analista, falla algo, entonces decimos, si está menos del 2%, ese método, entonces es preciso porque también es repetible. La precisión intermedia determina la precisión dentro de un laboratorio cuando el método se efectúa con diferentes analistas, con diferentes equipos y en diferentes días. Entonces podemos hablar ya de una también precisión intermedia. Y el método es reproducible si mide el grado de concordancia entre los resultados del ensayo individual de varias personas obtenidos sobre una misma muestra con el mismo método, pero ya en diferentes laboratorios, con diferentes analistas, empleados diferentes, equipos, y no necesariamente entre intervalos cortos de tiempo. Entonces, si yo arrojo un resultado, tiene que ser además repetible, reproducible y con precisión intermedia para que el método sea preciso. Otro parámetro es la exactitud. ¿Qué es la exactitud? Expresa la proximidad entre el valor que es aceptado convencionalmente como el valor verdadero y un valor de referencia y el valor encontrado experimentalmente. Entonces hablamos de porcentaje de recuperación que es igual al valor medio hallado y el valor aceptado como verdadero por 100. Entonces, para ver el grado de exactitud, ¿no? Si el método es exacto o no es exacto. Repitiendo entonces, es, digamos, ¿no?, entre el valor que es aceptado convencionalmente es igual,
vamos a decir entonces al valor medio hallado sobre el valor aceptado como verdadero por sí, ¿ya? Para ver si es exacto o no es exacto. Entonces podemos ver relación entre exactitud y precisión, exacto y preciso. Pues decimos exacto, ya estamos dentro de los parámetros, pero impreciso, inexacto e impreciso. Y acá otro es inexacto, pero preciso porque estamos dentro. Bueno, entonces medio, ¿no? Entonces la exactitud es la concordancia entre el valor determinado y el valor verdadero. Generalmente la recuperación del analito agregado sobre un intervalo de concentración se toma como medida de exactitud, siempre que sea posible el intervalo escogido entre comprender la concentración del interés. Entonces vamos a ver cuánto podemos recuperar para ver si es exacto. Entonces el límite de detección y el límite de cuantificación. Entonces podemos detectar, pero se detecta lo que hablábamos antes, pero no se cuantifica. Por ejemplo, todos los kits que hay, estas pruebas TACO, solamente se refieren al límite de detección, no de cuantificación. Todos los kits solo detectan, no cuantifican. O sea, los de marihuana, los de cocaína, basta que tomen un poquito, no hagan nada, digamos así, ¿no? Igual identifican, igual le detectan. Pero ¿qué cantidad tomó? No, o sea, eso hay que hacerlo por otros métodos que ahorita vamos a ver. Entonces, dentro del laboratorio hay pruebas que pueden ser detectables, que nos sirven como de identificación, pero en el caso de que nosotros querramos cuantificar, tendría que ser 10 la señal de ruido, lo que vamos a ver. Entonces, el límite de detección es la mínima concentración o cantidad de analito que presenta una respuesta y que es significativamente diferente. 3 desviaciones estándar de la respuesta del blanco. O sea, cuando hacemos un análisis, siempre vamos a comparar con el agüita, con el agua. Por ejemplo, puede ser otro aquí, ¿no? Tenemos acá, aquí, voy a borrar. Agarramos, tenemos una recta y vamos a analizar. Entonces, vamos a ver ahí. Entonces, vamos aquí para que sea detectable solamente el blanco, por ejemplo, aparece, digamos, aquí, ahí, digamos, nada, el blanco está ahí. Pero hay algo, decimos nosotros, pero el blanco es solamente una señal de ruido, que se refiere pues a 3 desviaciones estándar de la respuesta del blanco, 3 desviaciones estándar. Entonces, 1, 2, 3, y el de detección mucho más todavía, el límite de cuantificación. ¿Ves? Doctora, disculpe, ¿esto entraría como pregunta de examen? Claro, todo va a entrar como pregunta de examen, todo, ¿no? Claro, las rayitas que yo les hago ahí, esa rayita, Sí. ese ya lo vamos a ver en la práctica. Ya. Entonces, el límite de cuantificación. El límite de cuantificación, un analito, ahorita hay un ejemplito que lo van a ver más clarito, ¿ya? El límite de cuantificación de un analito por un procedimiento analítico individual corresponde a la más baja cantidad del analito que puede determinarse cuantitativamente con precisión y exactitud. Ahorita vamos a ver aquí, le he puesto yo un dibujito. Esperen un momentito, aquí. Entonces, el límite de, por ejemplo, aquí de cuantificación. El límite de cuantificación, fíjense ustedes, acá está, digamos, la señal de ruido. Entonces, decimos acá, volvemos atrás, aquí, se evalúa, digamos, la respuesta producida por el blanco o muestra matriz, y la misma se compara con la respuesta. Entonces tenemos acá el límite de detección 3 veces la señal de ruido y el límite de cuantificación 10 veces.
sea, tiene que ser más grande, como dice acá. Límite de detección chiquitito, límite de cuantificación más grande para poder ser cuantificado. Entonces, recapitulando, todos los kits solamente van 3 veces la señal de ruido. Entonces, siempre puede haber falla, siempre pueden haber fallas en los kits. No así cuando... Disculpe, doctora. ¿Sí? No sé si cambió de página, pero sigue en la número 3 de precisión. Ay, no le puedo creer. Sí, doctora. Ya. Ahorita vamos a otra. Es que algo falla con este Zoom, ¿no? ¿Ahora? Sí, ahora sí, doctora. ¿Sí? Ya. Entonces estábamos hablando de que el límite de detección es 3 veces la señal de ruido, o sea, en relación al blanco. Y el de cuantificación 10 veces la señal de ruido. Entonces, nos vamos a esta grafiquita. Entonces vamos a hablar. Este es detectable, esta es la señal de ruido. Es 3 veces la señal de ruido, digamos, acá está, ¿no? Y eso, 6,5, dicen aquí. Entonces, más pequeñita todavía, 3 veces. Y el otro es 10 veces la señal de ruido, que esta es la señal del blanco, va, digamos así, corriendo. Se ve algo, pero no, o sea, algo, inclusive para detección es muy pequeña, tiene que ser 3 veces la señal de ruido. Para que sea cuantificable, 10 veces la señal de ruido de esta de acá. ¿Bien? Ya está más clarito. ¿Sí? Sabía que había puesto algo. Entonces, aquí. La señal de ruido va, digamos, aquí, y pic, aparece un pico acá, abajito, y el grandote, y otros chiquititos, que es lo que yo estaba haciendo esa grafiquita, ¿no ves? Está aquí, entonces, está ahí. No me acordaba si lo había puesto, ¿ya? Entonces, esta es la señal de ruido que va yendo, digamos, aquí, abajito. Entonces, este es detectable, que puede usar, por ejemplo, para cuando uno quiere las pruebas de los kits, si van a desarrollar pruebas de kit. Y este puede ser cuantificable. Entonces, debe ser detectable para que sea un método validado, tiene que ser detectable y cuantificable para nosotros. En el caso, por ejemplo, de bioquímica, basta que sea solamente detectable, no le exige, obviamente, los tacos. Algunas pruebas sí deberán ser, pero nosotros, para poder montar un método, tiene que ser detectable y cuantificable, o sea que la señal de ruido sea 10 veces. ¿Ya? Entonces, el estudio de menor cantidad detectable se determina mediante el análisis de muestras con cantidades de concentraciones chiquititas, digamos, pequeñitas. Por ejemplo, si el método le exige 100 miligramos para hacer el control de calidad, entonces tendrá que empezar por 2 miligramos, 6 miligramos, que es su curvita. Entonces 2, 4, 6, va a haber una señal 8, 10, digamos, empezar para ver hasta dónde es detectable y desde cuándo es cuantificable su método. También podemos determinar la magnitud de la respuesta del fondo analizando ciertos números en blanco de muestra y calculando luego la dirección de la respuesta y obtenida y multiplicada por 3, o sea, para ver el límite de detección. El resultado es validado seguidamente analizando 6 muestras, o sea, hay que hacer por duplicado o 6 muestras para llegar, digamos, a establecer si evidentemente este método va a contemplarse como validado o no validado, si detecta y cuantifica. Otro parámetro dentro de los parámetros para validar un método tenemos la sensibilidad. Entonces vamos a hablar, ya entonces aquí estamos, voy a recapitular al inicio, ya se los he dado acá, entonces estamos aquí. Aquí. Selectivo, lineal, preciso, exacto. Si vamos al límite de detección, que hemos hablado ahorita, límite de cuantificación, y el método, en este caso, ya estamos acá llegando. Sensible,
digamos, que nos da la ISH, y robusto también, que nos pide la ISH, ¿no? La capacidad de un método de análisis para discriminar pequeñas diferencias entre concentración o masa de un analito es dependiente de la curva de calibración obtenida para representar la respuesta frente a la concentración. O sea, hasta qué cantidad el método, obviamente, me va a permitir discriminar dentro de un análisis. Por ejemplo, se utiliza mucho para también validar un método hasta qué cantidad, porque tal vez en algunas muestras no me permite analizar concentraciones menos de 100 miligramos. Hay métodos que analizan picogramos, nanogramos. Entonces, ¿cuán sensible es el método? O sea, si voy a detectar, voy a poder analizar en el orden de los picogramos, nanogramos, microgramos, miligramos, dependiendo del método, cuál es su sensibilidad. Entonces, un método, voy a decir que es robusto en la medida de su capacidad que permita permanecer inalterado ante pequeñas variaciones de ciertos parámetros. Entonces, si algún parámetro es variado, entonces pequeñísima, entonces no tiene que interferir con el resultado. A cualquier pequeñísima variación, ¿no? Obviamente, puedo decir que el método es robusto. Lo están viendo eso, ¿no? No sé qué pasa con ella, también parece que sí, estamos bien. Bien. ¿Alguna otra preguntita, niñas, jóvenes, señoras? Bien, si no hay preguntas, entonces por favor en el chat se pueden, los que no se anotaron, tienen 2 minutos. Voy a contar hasta 10. Doctora, ¿será que por favor puede ir subiendo las diapositivas, las que están ahorita? Ya las voy a... son varias, ¿no? Que hemos avanzado, pero hay que pasar. Por favor. Ya. Sí, doctora, para estudiar para el segundo parcial. Sí, van a dar harto el segundo parcial, más su exposición, porque no entró el primero. Se va acumulando. Sí, doctor, páselo, por favor, para que no nos disputemos en plena clase. Listo. Ahorita voy a bajo esto y voy a ir pasando. ¿Ya están? ¿Todos? Voy a grabar. El chat. No te va a morder cuando te ve con comida. Grabando chat, ya está. Listo. Pero, ya, bien, nos vemos entonces. Que tengan una bendecida tarde. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.